El Paraguay ha vivido etapas con importantes cambios en su economía, superando severas crisis financieras en los 80 y principios del nuevo milenio, ajustes fiscales y de deuda a mediados de la década pasada, y se ha visto favorecida por escenarios externos positivos, que sumados a la estabilidad macroeconómica, propiciaron años de crecimiento notable del PIB y del PIB per cápita. Tras la caída del gobierno del general Alfredo Stroessner, se implementaron diversas medidas de política económica, cuyo propósito fue la liberalización y una mayor apertura de la economía en vista a los magros resultados luego de la crisis de la deuda de los años 80. En este contexto, además de los paquetes de medidas de austeridad fiscal y de eliminación de los sistemas de cambios múltiples, las autoridades implementaron una rápida liberalización de las tasas de interés del sistema financiero nacional. A partir de 2003 comienza a revertirse el periodo de estancamiento de la actividad económica, con la adopción de importantes reformas que se orientaron sobre todo a la reducción del déficit fiscal y a la reestructuración de la deuda pública, pero también a un mejoramiento en la legislación, adecuación y supervisión del sistema financiero nacional. La crisis económica mundial tuvo su epicentro a fines de 2008, pero sus consecuencias más negativas impactaron al Paraguay en 2009. En este año, además de las perturbaciones externas, también se sintieron los efectos climáticos adversos, donde una fuerte sequía afectó severamente a la producción agropecuaria. Con ello, la actividad económica, medida a través del PIB, cayó en un 4%. En el bienio que siguió a la crisis mundial, la economía paraguaya registró resultados positivos, sobre todo en 2010, cuando se alcanzó una tasa de variación del PIB superior al 13%, la más alta del Mercosur y una de las más altas del mundo en este año, salvo por una nueva caída registrada en el año 2012, motivado por condiciones climáticas y fitosanitarias adversas que afectaron nuevamente a la agricultura y la ganadería. La economía paraguaya ha tenido un comportamiento positivo en la mayor parte de la última década. Este buen desempeño se debió al auge de los precios internacionales de alimentos que dinamizaron la exportación y la actividad económica en general, a la estabilidad macroeconómica que, como se mencionó, ha venido fortaleciéndose desde los primeros años de la década pasada y a un crecimiento e inversión de los sectores agrícola y ganadero que han elevado marcadamente su productividad y su inserción en los mercados internacionales. Paraguay se ha beneficiado de sus sólidas políticas macroeconómicas durante las últimas 2 décadas, entre 2003 y 2019, con un promedio en crecimiento del 4,1%, manteniéndose una deuda política y externa baja y una inflación baja y estable. Cuando la economía apenas comenzaba a recuperarse de las condiciones de sequía e inundaciones del 2019, a principios del 2020 golpeó la pandemia del COVID-19. Lo que provocó una fuerte contracción de los sectores de servicios y comercios transfronterizos. Paraguay es uno de los países que pudo mejorar y afrontar la pandemia del COVID-19, debido a su estabilidad y disciplina macroeconómica. En el 2020, Paraguay registró la menor contracción del PIB y uno de los aumentos de pobreza moderada más pequeño de la región. No obstante, al igual que los otros países en la región, actualmente enfrenta una alza de inflación, una sequía histórica y un escenario global con mucha incertidumbre. La situación económica se complicó aún más por un shock de inflación internacional. Las obstrucciones en la cadena de suministro y los problemas con la logística de envíos comerciales han causado escasez y fuertes aumentos de precios para productos de importación vitales. La inflación de precios mundiales es generalizada, pero los combustibles y los alimentos se han visto especialmente afectados. Estos factores se han visto agravados por el shock de oferta provocado por la guerra en Ucrania. La inflación general anual aumentó 13% considerablemente en la segunda mitad del 2021,
principalmente debido al aumento de los precios de los alimentos, en particular la carne y los combustibles, y continuó en 2022, saltando bruscamente al 10,1% en marzo. Es probable que Paraguay experimente un crecimiento económico más bajo y una inflación más alta de lo esperado anteriormente en 2022. Esto se basa en los impactos de la sequía y de la guerra en Ucrania, en el sector agropecuario, las exportaciones y el ingreso disponible. Además, la evolución actual del COVID-19 añade cierta incertidumbre a las perspectivas del sector de servicios en particular. Se prevé que el crecimiento del PIB real sea apenas positivo, del 0,3%. La inflación debería disminuir eventualmente y converger al objetivo del BCP del 4%, pero aún puede terminar ligeramente por encima del techo del rango objetivo del BCP del 6% a fines del 2022. La pérdida de ingresos por exportaciones también conduciría a un mayor déficit de cuenta corriente externa, actualmente proyectado en 2,9% del PIB. Paraguay aplicó tempranamente medidas muy fuertes para frenar la expansión del nuevo coronavirus. La respuesta de las políticas públicas ante el impacto del COVID-19 y las consecuencias de las estrictas medidas de confinamiento fueron decisivas, innovadoras y en las fases iniciales ha mostrado resultados alentadores. Gracias a ella se logró la contención del contagio, permitiendo la vuelta paulatina a los lugares de trabajo a través de un esquema de cuarentena inteligente. El Paraguay debería impulsar políticas públicas que lleven a lograr un crecimiento económico y desarrollo social. También elevar el nivel de inversiones en salud pública e infraestructura, lo cual resulta necesario.